la Casa Fernández Blanco y estamos con el curador Patricio López Méndez. Gracias por recibirnos. Por Muchas favor, gracias. gracias por venir. Bueno, los chicos armaron muchas preguntas muy interesantes, porque no solo son guapos, sino que son inteligentes. Así que estamos listos para hacértelas. Dale. Bueno, primero quiero que me cuentes dónde estamos, porque esta casa es muy particular, así que me gustaría saber dónde estamos. Esta es la casa del fundador del museo, del fundador de la colección, Isaac Fernández Blanco. Era una casa, a mediados del siglo XIX, era una típica casa de planta colonial, con 3 patios, con una sola planta. Y hacia fines del XIX, para cuando llega Alejandro Christoffersen a Argentina, Fernández Blanco lo capta y hace con él la remodelación y convierte esa casa de planta baja en este palacete neo, un montón de cosas. Claro. Entonces, porque obviamente él es un señor con un background muy particular y muy conservador, y Christoffersen viene de una Europa donde está haciendo explosión el Art Nouveau. Entonces hay muy poquitas cosas donde evidentemente ese Art Nouveau, que sería el modernismo, se filtra, y esa filtración la ves en los hierros de esta escalera, que tiene el latiguillo típico del Art Nouveau, lo ves en la decoración de los pisos de la sala de recibo y del Salón Dorado, que era donde él tenía su colección de violines del siglo XVII y XVIII, y para de contar casi. Ahí, todo lo demás es mucho más conservador. El comedor tira un renacimiento francés, en fin, la casa es mucho más Detrás del tradicional. comedor es donde estaría el patio. Sí, o sea, tendrías lo que es el segundo patio, que es la parte de servicios. Entonces, él en su propia casa la va convirtiendo en un museo, algo así como un cuento de Cortázar. Él va llenando los cuartos con sus colecciones. La propia familia habla de eso y se preocupa porque ve esa situación que es un tanto agobiante. No es que, ¿Cuántas personas vivían en esta casa? bueno, tenés el núcleo familiar. Cuando muere la madre de Fernández Blanco, es Fernández Blanco, su esposa y 3 hijas. Luego muere la hija mayor de 15 años, a los 15 años, y solamente quedan ellos 4. Pero vos tenés que pensar en el chofer italiano, Bien. el mayordomo español y su esposa, Muy bien. que era en parte cocinera, pero la otra cocinera es francesa. Luego estaba la mademoiselle, que decididamente era francesa, que era la institutriz de las niñas, y que es el único personal de servicio que duerme en este núcleo, en este primer tercio de la casa, que es donde está la familia sola, y en el segundo núcleo viene el resto de la servidumbre y de todos los espacios de servicio. El cuarto de costura y planchado, la cocina. Hay un espacio que media entre, o sea, vos en el comedor vos tenés de un lado el cuarto de las damas, o sea, donde van las mujeres después de comer, y en el otro el salón fumoir, que es donde van los caballeros. Okay. Pasando el salón fumoir tenés un cuarto intermedio entre ese cuarto de los caballeros y la cocina. ¿Esos espacios que me escribís es ahora donde están las muñecas? No, las muñecas están en lo que era en parte el escritorio de Fernández Blanco, con un bañito privado, Sí. y los cuartos del personal de servicio masculino. Bien. El personal de servicio femenino está en el primer piso, también en el nivel del segundo patio. ¿Estamos año ahí? 1880 y algo. Perfecto. Me gusta esta distribución. Yo creo que nací mal. Debo estar mal anotado igual, me parece. Es probable. Bueno, sabemos dónde estamos y ya lo vimos, que es lo más importante. Por eso yo les decía a los chicos, les sugería que lo recorran antes que después hiciéramos el recorrido con vos.
Vamos a hablar de Perdón, vos, que es lo porque importante. este es el primer museo privado que tuvo Argentina. O sea, no hubo Gran otro dato. antes de eso. Y él, en un punto, decide hacerlo público y vende por un precio nominal la casa, pero dona toda su colección, que en ese entonces ya eran 9.500 piezas. Una locura. Bueno, gracias a Dios. Sí, qué maravilloso. Bueno, ¿cómo empezó tu vínculo con la historia, la museografía y la curaduría? Con la historia de toda la vida, o sea, yo creo que era chiquito y me fascinaba eso, supongo porque mis padres eran los dos hijos únicos y en cambio en la generación de mis abuelos había muchos hermanos. Mi abuela materna era la mayor de 14. Espera, no está acá, pero me acordé. Porque tu abuelo era amigo de Torres Nilsson. No, era amigo de Torres Ríos, De Torres Ríos. del padre. Ah, ok. Jugaba en los 36 acá, en los Villares, de Mayo, con el padre jugaban a la película. El Espera, bebé que se secuestra en la película y que termina, perdón que lo spoilee, pero... No sé, igual, ahora me acordé de de la actuación, Sí, el secuestrador a de los 8 meses se lo come un chancho. el bebé que se secuestra en la película. Cuando yo tenía 11 termina- años, Perdón que lo spoilee, pero es la todo un película, mérito como de actuación. debía ser una película A los de 8 Torres meses se lo come guión un de chancho. Beatriz Guido era prohibida para menores. De hecho, cuando yo Había tenía unas 11 escenas años, un tanto ríspidas. la película, Verónica de la debía ser una película de Torre Nilsson con un guión de Beatriz Guido, Entonces, era prohibida a los para 11 menores. años, yo tenía Había 11 años, algunas escenas yo no un tanto La ríspidas. casa de Virgilio, curiosamente ahí es donde está Verónica de la Canal, una diseñadora. Ah, mira. Entonces, a los 11 años, yo tenía 11 años, yo no había visto la película. Y para mi mamá, y lo repetía continuamente, yo era el protagonista, no Leonardo Fabio o María Banner. El protagonista era yo. Entonces, bueno, Igual se 8 hace- años es muy chiquito para ver eso. por supuesto, pero se hace un ciclo de homenaje a Torre Nilsson y creo que en el San Martín, no sé, y mi vieja dice, va, hay que llevarlo para que vea la película. Llega ahí y dice, no, este chico tiene 11 años, no puede pasar. Este chico es el protagonista. El protagonista es Leonardo Fabio. Mire, Leonardo Fabio no hace nada en la película y a mi hijo se lo come un chancho. Mi hijo es el protagonista. Y encima esto es una yo coach así como tu mamá. cobré lo mismo que Leonardo Fabio, porque Leonardo Fabio ya había tenido una pequeña participación antes de esto, pero es el primer protagónico que hace. Una locura. O sea, María Banner ya era más consagrada, pero Leonardo Fabio era el primero. Entonces cobramos lo mismo, Leonardo Fabio y yo cobramos el mismo Estamos sueldo. hablando como de dos estrellas de cine, como, y bueno, él medio sexy galán también, Sí. y después se convirtió en director. También. Bueno, casi que esta respuesta quedó para tarea para el lugar porque tienen que googlear todos los nombres que dijimos. Es un montón. Bueno, eso con respecto a la historia, pero después se tiene que sumar, para llegar a la curaduría, hubo... A la historia, te digo, para mí es un vínculo desde chico, porque esta relación, o sea, mis abuelos eran gente jubilada, y los jubilados en esa época no eran ni ricos ni pobres, pero tenían una vida más desahogada y vivían en casas con sus hijos. No estaban en un asilo. Entonces, para mí, mis abuelos eran parte de mi familia directa y yo estaba todo el día con ellos. Claro. O sea, mis padres trabajaban, entonces mis abuelos me llevaban a la casa de todos sus hermanos y sus hermanas y para mí eso era un montón de gente vieja y esa gente vieja contaba historias. Esa gente vieja te decía, para que vos no jorobaras, en el desván hay un baúl, ¿te interesa? Y yo, te imaginás, sí. era 7 orgasmos, porque el Claro, puede haber sido comido con un chancho, imagínate si lo da bueno, miedo. podía pasar por cualquier cosa, pero darme la opción de que podía revolver un desván o abrir un placar, abrir un cajón, descubrir cajas y encontrar Además, porque lo que cosas, se guardaba era valioso, a diferencia de hoy, ¿no? a mí me parecía valioso. No, pero en general... Lo fuera o no, no lo sé, pero a mí me parecía valioso. A mí todo eso me interesaba, o sea, que me contaran quién era toda la gente de mi familia que yo no había visto, Claro. que yo no conocía. Hay que sobrevivir a 12 tías, por ejemplo.
y que 12 tías te cuenten la historia familiar, son 12 historias familiares. ¿Entendés? Claro. Y vos tenés que después discernir cuál de todas esas es más o menos verdadera o lógica. Eso ya después con el tiempo, con la razón. Luego, con la museografía, a ver, yo empecé a trabajar a los 17 años en el estudio de García Ferré, haciendo dibujitos animados. Okay. Llegué para el final de Trapito y terminé Trapito y hice toda el rodaje de Ico, el caballito salvaje. Después me surge una oportunidad de irme a trabajar afuera, a Inglaterra. Yo era joven y agarré un calzoncillo y el cepillo de dientes y me fui. Y como a los 2 años de estar haciendo ilustraciones para cuentos infantiles y trabajando en cosas que tenían que ver con dibujos animados, en una versión del Señor de los Anillos con foto quemada, Galtieri se le ocurre invadir las Malvinas, se declara la guerra y yo dejé de ser un objeto curioso y me transformé en enemigo. Y se cancelaron las cuentas y se acabaron los contratos y los otros chicos que habían venido conmigo dijeron, bueno, nos quedaremos haciendo lavacopa. Y dije, no, yo no voy a hacer lavacopa. Yo quería estudiar, yo había terminado ya mi carrera de cursar mi carrera de historia. Y dije, bueno, no, yo me vuelvo. Y volver fue desarmar el departamento donde vivía, agarrar mi perro que ya tenía y emprendí el viaje a Heathrow y en el medio del camino hubo un accidente de estos en cadena y llego al aeropuerto cuando estoy escuchando mi nombre por los altoparlantes y era el último avión que aterrizaba en Buenos Aires. Y la empleada me dijo, no, hay que despachar todo esto y el perro, que yo, no. Usted se queda a dormir en el aeropuerto y mañana sale en un avión a Montevideo. No, pues yo no vivo en Montevideo. Ah, bueno, es lo que hay. Bueno. Entonces yo me quedé y subí en ese otro avión que no era el que yo tenía que subir. Y en ese avión venía alguien con quien yo había hecho mis estudios y la habían nombrado directora del museo. Okay. Y entonces me ofreció trabajar en el museo y yo no tenía la menor idea de museos. Pero sos historiador. Bueno, sí, pero no. Y ella nos mandó a todos a estudiar a algún lado o a hacer cosas que nos fueron formando. Luego yo tuve una beca en Estados Unidos por la American Association of Museums y me fui formando en esta carrera. Y ese muchacho de 17 años que pensaba que iba a ser Walt Disney tuvo que cambiar de carrera y lo bien que hice, porque no creo que hubiera llegado a ser Walt Disney, pero me parece que en este medio yo hice muchas cosas. Sí. Y en 40 años, más de 40 años de trabajo, hay muchos museos que tienen mi sello. Hay un colorido en los museos que sé que es mi culpa. O sea, cuando yo empecé a trabajar en museos, los museos eran un ala cultural de los militares. Claro, casi un depósito. Y tenían o asociaban, los museos se asociaban a los regimientos, que eran todos blancos y que se permitían el único color lujurioso, que eran algunos detalles en ocre, que para la mentalidad de cuartel, eso te daba como un olor a colonial. No importa que la fachada fuera italianizante o neogótica, claro, pero si le pintabas unas molduritas en ocre, te daba colonial, te daba casita de Tucumán. Las puertas en verde,
las paredes blancas y el toquecito del color ocre. ¿Alguien lo determinó así? Y así eran todos. Y los interiores eran todos blancos. El Museo Histórico Nacional era blanco, el Bellas Artes era blanco, el Fernández Blanco era blanco. Entonces, yo, que incursioné también en el medio plástico, pretendiendo ser pintor, tuve contacto muy temprano con muchos galeristas y estaba el viejo Pogarché de la galería que está en Suipacha, que era como una planta baja, y toda la galería estaba alfombra y paredes y columnas y techo, todo estaba tapizado en una alfombra negra. Y el viejo Pogarché te daba sus lecciones de vida y te decía, cualquier mierda sobre negro queda bien. Ah, mira. Entonces yo dije, bueno, vamos cualquier mierda sobre color queda mejor. Bien. El mobiliario colonial americano tiene una base europea, por supuesto, pero tiene un color propio, tiene una desmesura propia, tiene unas proporciones propias. Cuando yo entré a trabajar al museo, los carteles te decían que era algo que no alcanzó la proporción, que no era la mejor opción, sino algo burdo, tosco, vasto. Esas eran las cualidades, los epítetos que se ponían en los carteles. Y yo decía, no, o sea, esto tiene un grado de originalidad. Cuando me decís los carteles, te referís a los carteles que hay de ficha técnica. Claro. Okay. O sea, el barroco americano tiene una originalidad y tiene un mundo propio. O sea, estamos hablando de gente que de la nada, buscando, casi te diría, entre comillas, la América, se enriquecieron rápidamente. Entonces, el nuevo rico tiene... Si tiene algo que le permite seguridad en muchos aspectos, es su dinero. Y con su dinero, él decide qué le gusta y qué no le gusta, y cuáles son los colores, y de qué se viste, y si se pone mucho oro o no se pone mucho oro. Bueno, el indiano enriquecido, ese que tenía en Potosí una montaña completa de plata, que revolucionó y dio vuelta a la economía en el mundo entero por esa plata que inundó el mercado, hacía lo que quería. Entonces, si el mueble tenía un verde chillón, porque a él le gustaba el verde chillón. Claro. Y porque los colores en América son otros. Sí. O sea, Europa come de otra manera, habla de otra manera, se viste de otra manera, consume elementos que nunca en su vida había consumido, se alimenta muchísimo mejor desde que existe América. O sea, hay montones de cosas que increíblemente uno no puede pensar, ¿cómo vas a pensar que el tomate, que para el italiano es el corazón de su salsa, no existía? O sea, ¿qué comían antes? El chocolate, que uno asocia con Suiza, no existía el chocolate. De hecho, es una palabra náhuatl, es el chocolatl. Sí. O sea, no existía. Montones de cosas. La papa. Sí, o sea, no había, o sea, no podían comer tortilla los españoles. ¿Entendés? No había papa. O sea, América les cambió la vida. Por eso el guión del Palacio Noel se llama El Cuarto Mundo. Porque en realidad esta gente que vivía en un mundo pautado por ese número perfecto que era el 3, que era la Divina Trinidad, que eran los 3 Reyes Magos, que eran los 3 hijos de Noé, que eran las 3 partes del mundo en que se dividía ese mundo conocido, ese mundo bíblico de Europa, Asia y África, y en ese orden, y de golpe le sale este grano que es América. Y los 12 apóstoles que fueron a todas las partes del mundo a llevar, bueno, y acá no llegaron. Y tienen que haber llegado. Y cuando se les mete en el moño que tiene que haber llegado,
empiezan a buscar y donde encuentran una crucecita de lo que sea. O sea, pensar que es un elemento decorativo que puede estar en cualquier cultura. Entonces se encuentran la crucecita y ya está, ¿viste? Tuvieron, acá vino. O sea, lo que pasa es que esta gente es tan bruta que, bueno, no lo escucharon una vez pero se olvidaron. Entonces ahora tienen que escucharlo de vuelta. Pero ese mundo no solamente fue cambiado por el europeo conquistador, sino que América cambió el mundo del conquistador, a su vez. O sea, por eso yo pienso, y lo hablaba antes con Pablo, o sea, para mí no es una cultura superior, una cultura inferior, son dos culturas igualmente complejas, claro, que chocan, y que en el choque saltan todas las chispas que tienen que saltar, pero también hay cosas buenas que produjeron para un lado y para el otro. Y las influencias fueron para un lado y para el otro. O sea, esa cultura tan superior, porque conocían la rueda, porque conocían la escritura, porque conocían el caballo y porque venían con arcabuces, modificó cosas porque vino a América. Y si no hubiera venido a América, seguirían comiendo muy mal, viviendo muy mal. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Vamos a tu pregunta. Sí. Bueno, buen día. Yo te quería preguntar, ¿cómo viste tu experiencia en el programa de intercambio de la American Association of Museums en Estados Unidos? Bueno, fue muy bizarra, porque uno piensa siempre, y sobre todo cuando sos joven, que estas potencias todo lo hacen bien. Entonces vos vas con ese criterio. Voy a ir, y perdón que use la analogía de vuelta, pero voy a ir a Disneylandia y voy a ver maravillas y voy a ver algo que es imposible de realizar y que, bueno, no tengo forma de verlo de otra manera. Y cuando yo llego lo que me doy cuenta es que el mundo anglosajón está convencido de que hay cosas que solamente se pueden hacer por un costo excesivo. Y eso está pautado, y todo está pautado. O sea, la programación de una exposición se desglosa por completo en carpetas donde vos tenés pautado dónde va a ir ese jarrón arriba de la chimenea, a qué altura, el tamaño del jarrón, cuánto incidencia de sombra tiene sobre otros objetos, y no se salen de eso. Yo estaba acostumbrado a que si el jarrón, una vez que lo puse ahí, no me convence, lo saco. O cambio y pongo otro. Bueno, eso no ocurría. Y todo tenía un costo sideral. O sea, una de las cosas, las primeras cosas que yo tuve que hacer fue una vitrina donde estaba sentada Martha Washington, la mujer de Washington, que tenía se tenía el traje original de Martha Washington, y esto era colocado en una vitrina como de 3 metros en una caja, ¿no? Junto a otros objetos que habían pertenecido a Martha Washington. Hubo que esperar que llegara el maniquí antropométrico de Martha Washington, que venía de Colorado y que había costado $25.000. Yo con $25.000 te hacía la exposición, un museo de Martha Washington. Pero bueno, llegó el maniquí que venía en una caja, que yo con esa caja te hubiera hecho una vitrina fantástica. Ellos tiraron la caja. En la caja estaba sentada, desnuda y con peluca, Martha Washington, que además era igual a Barbara Bush, la mujer del presidente en ese entonces, y hubo como un momento de silencio en todo el museo que estaba esperando ver a Martha Washington, y fue como ver a la mujer del presidente desnuda y públicamente delante de 4.000 personas que le estaban mirando. ¿Quién la tomó? No, se parecía. Se parecía, okay. O sea, por el pelucón blanco, claro, pero se parecía. Pero bueno, ese fue el primer impacto. El segundo es que me llevaban a trabajar a un taller que tenía el tamaño de esta planta, donde tenías todas las herramientas que hubieras soñado en tu vida y algunas que no sabías ni siquiera para qué servían.
En el centro de ese taller estaba la vitrina para Martha Washington. Y cuando yo terminé la vitrina, en muy poco tiempo, porque tenía todo al alcance de mi mano, todo lo que yo necesito y por demás, cosas que iba descubriendo, armo la vitrina, porque estoy acostumbrado a laburar en 15 días una muestra completa. Argentino. Claro, y con alambre, y no lo vas a notar el alambre, pero acá no teníamos el alambre, teníamos todo. O sea, vos querías un soporte de acrílico, acá tenés un cuarto lleno de soporte de acrílico. Fíjate el que te sirve, si no te sirve, tenés la pistola de calor que podés moldearlo. Ay, mira qué bárbaro. Y entonces aprendí a moldear eso. Yo estaba chocho, estaba fascinado. Un día voy donde estaban todos tomando un café y dije, ya está, ¿quieren venir a verla? ¿Cómo ya está? Sí, ya está. No, porque vos tenés pautado por un mes ese trabajo. Ah, bueno, con todas estas cosas yo, ya está. Claro. Bueno, no, tenía que ser un mes. El resto del mes pude aprovechar, pude visitar museos, pude viajar, me fui o sea, me llevaron un fin de semana a Las Vegas porque se inauguraba el museo de Debbie Reynolds y era el museo no valía la pena para nada, pero era como la gran novedad que se usaba fibra óptica que iba a revolucionar la iluminación en los museos. Después no pasó nada. La fibra óptica era muy interesante porque sacaba el calor de la vitrina, o sea, ponías la fuente que generaba la energía, estaba fuera de la vitrina y llegaba por una especie de reel, de tanza, que la puntita de la tanza era la que iluminaba. Y era una cosa bárbara. En beneficio de la prenda, del género. En beneficio de todo, o sea, no te decoloraba Okay. los pigmentos, que en muchos casos son industriales, pero cuando te vas a siglos pasados, estás hablando de pigmentos que son naturales. Y eso con el sol y con la iluminación artificial se decoloran más rápido que cualquiera. No hacía eso, no generabas calor dentro de la vitrina, que también es un problema. Y esta cosa de que con una fuente vos iluminabas un montón de cosas porque vos sacabas todos esos hilitos de plástico que llegaban a todos lados y de esa puntita venía la iluminación. Bárbaro, genial. Pero yo tenía que estar un mes trabajando en eso y les arruiné el programa. Entonces, esta situación que es horrible y en la que he vivido 40 años, y que es nunca tenés el presupuesto que vos querés, nunca tenés todos los materiales que vos querés, nunca tenés el tiempo que vos necesitarías para hacerlo bien. Y te vas haciendo como un callo y vos decís, es terrible trabajar así, ojalá pudiéramos trabajar de otra manera. Ojalá tuviéramos todo al alcance de la mano, ojalá que se invirtiera en cultura lo que hay que invertir en cultura. Pero yo te puedo garantizar que en las maravillas que yo he visto en Estados Unidos, podría haber costado mucho menos. Se podría haber hecho en mucho menos tiempo y con menos inversión. Solamente había que tener un poco más de imaginación. Bueno, pero lo bueno, ¿no?, de la cantidad de herramientas que pudiste apreciar. Sí, pero a ver, yo lo que digo es eso, o sea, yo no descarto que para mí fue un entrenamiento maravilloso, pero también pienso que la primera lección, el primer cachetazo que yo recibo es esto de que se ahogan en un vaso de agua y no pueden resolver si algo sale del esquema, ¿no? O sea, yo tenía que llevar mi ropa a la lavandería y eso eran los principios de la computadora y ellos ya la tenían, nosotros todavía no, y te hacían un ticket por el recibo de esas prendas lavadas. Un día el sistema no funcionaba y no hubo ticket, entonces era un drama. O sea, no podían incluir en mis gastos el lavado de esa. No hay problema, lo pago yo. No. O sea, y era un drama, ¿entendés? O sea, no podían salirse del programa, no podían salirse de lo pautado.
y esta necesidad de que todo debía costar el doble o el triple. Y la verdad que no. O sea, por supuesto que es maravilloso contar con el dinero. Ojalá contáramos con ese dinero. Pero tampoco tiene que ser ese mundo idealizado. Sí, más que idealizado, del que vos no podés romper el esquema. O sea, a mí me gusta pensar, yo hago mis bocetos, hago mis renders, pienso, y muchas veces lo que pienso en el papel o en la computadora es lo que termina realizándose, pero muchas otras no. Y necesito eso. Tu pregunta. Sí, bueno, yo quería saber qué significa para vos ser curador de un museo de esta magnitud. La magnitud es algo que fuimos logrando en todos estos años. No sé si el Palacio Noel, que es la sede original para muchos del Museo Fernández Blanco, pero en realidad esta es la sede original. El Palacio Noel es a donde yo empecé a trabajar en el 83. Pero una de las tareas que vos tenías que hacer como personal del museo era venir acá una vez al año, y esto era, o sea, cuando esto dejó de ser el Museo Fernández Blanco y se trasladó al Palacio Noel, eso fue en el año 1948, y una decisión de un intendente que era Pueyrredón, toda la colección se trasladó allá. Esto siguió siendo un espacio municipal, pero ya no de cultura, sino de hacienda. Acá venían los proveedores municipales a cobrar. Entonces, había gente, mucha gente, y los espacios estaban convertidos en oficinas de todo tipo. Pero vos tenías que venir como personal del museo porque de lo que estaba de alguna manera en las paredes o en los techos y no se había podido trasladar al Palacio Noel, estaban en el inventario del museo. Las arañas, los apliques, las puertas con vitró, la boiserie, las cúpulas, los dos lucarnas principales, todo eso era parte del inventario. Entonces, un perchero que vos tenías acá en la entrada, donde había dos perchitas de bronce, había una latita de bronce para que vos pusieras el paraguas y que el agua quedara ahí, y una cabeza de un lobo que remataba también de bronce en el coronamiento. Y vos venías y veías, ¿y la cabeza de bronce? No, acá no había ninguna cabeza de bronce. Y la araña esta de acá, no, acá no había una araña. Y no eran tiempos de celular donde decían, mirá, acá está la araña. ¿Cómo que no? Acá está. O sea, un arco completo, un frente de estufa completo, un espejo, un trumó arriba de un frente de estufa. Y vos veías los clavos. Estaba acá. No, esto siempre estuvo así. Entonces, fueron informes diciendo que se estaban llevando la casa de a poquito, como un contrabando hormiga. Y esos informes, finalmente, en el año 2000, tuvieron éxito y nos devolvieron la casa, que era Kosovo. O sea, acá había pasado Atila, los hunos y no sé quién más. Y esto se había deteriorado de una manera terrible, pero aún así vimos que esto tenía un potencial, porque el Museo Fernández Blanco para nosotros era el Museo de Arte Hispanoamericano, era un museo, era el único lugar, o quizá el mejor lugar en Buenos Aires, una ciudad que destruyó sistemáticamente su pasado colonial. Bueno, vos querés ver algo del pasado colonial que el siglo XIX se lo llevó puesto, tenés que ir al Fernández Blanco, tenés que ir al Palacio Noel, y ahí vas a tener 300 años de producciones artísticas coloniales, desde pintura, platería, mobiliario, indumentaria, libros, o sea, lo que vos quieras. Pero los depósitos estaban llenos de piezas del siglo XIX y del siglo XX
que en parte eran de la historia familiar de Fernández Blanco. O sea, habían quedado. O sea, Fernández Blanco, su padre era una familia unitaria, pero su madre, los Suárez, era una familia federal. Entonces vos tenías ese encuentro de culturas reproducido en pinturas de señores con chalecos federales o señoras con moñitos rojos en la cabeza, y tenía a los otros, y todo eso estaba en un depósito, y no tenía manera de ver la luz. Entonces cuando yo empecé de joven a frecuentar esta casa y a pelearme con los gordos que me negaban que el frente de estufa estaba o que la araña estaba, y que me decían, no, pibe, no, vos te equivocás. No, bueno, yo empecé a ver que esto tenía un potencial que nos iba a permitir, si ahí se contaba el primer capítulo, acá se va a contar el segundo capítulo. Y entonces hay que recuperar esto, que en su momento Fernández Blanco la vendió por un precio nominal, y en el acta de fundación del museo dice, para que esto sea siempre un museo. Bueno, no respetaron eso, van a respetar eso. Entonces esto va a volver a ser un museo. Para que esto vuelva a ser un museo, había que hacer una inversión de tiempo, de dinero, de profesionales muy grande. Y yo creo que esa construcción, la construcción de este complejo museográfico, si querés, entre el Palacio Noel y esto, es lo que hizo grande a este museo. Y la oportunidad maravillosa que tuvimos en esa primera gestión, que fue la que me llevó al museo, de Guiomar de Urgel, que era la directora en ese entonces, que lo fue por 10 años, la maravillosa idea que ella tuvo de llenar el museo de gente joven que habíamos recién salido de la universidad. Y los jóvenes son imprescindibles en los museos, son imprescindibles en cualquier trabajo, porque el joven quiere construir su vida, el joven empuja, el joven tiene ideas locas, el joven se atreve, y todo eso significó un adelanto muy grande. O sea, nosotros éramos en un momento de los museos de la Ciudad de Buenos Aires, el museo que tenía el promedio de edad más bajo. Y eso significó mucho para nosotros, porque todos nosotros construimos nuestra vida en este museo. Y el 50% de los profesionales de los museos, perdón, el profesional de museos tiene un 50% que es el bagaje académico con el que llega. Eso te lo da el estudio que sea. Estudiaste en un taller, la formación como conservador, como curador, como educador, la que fuere. Y luego trasladársela nosotros a otras generaciones. Bueno, eso es algo fundamental en un museo, que exista esa permanente relación entre el adulto y el joven. Porque yo tengo muchos años de conocer una colección, pero todos esos años que me llevó a conocer a la colección, si no se lo puedo trasladar a alguien, no sirven de nada, se mueren conmigo, ¿entendés? Entonces, que esto sea grande no es solamente porque es físicamente grande o porque la colección es muy grande. Muchas veces nos preguntan, ¿cuáles son las vedettes de la colección? La colección. Y te dicen, no, pero seguramente claro, vos tenés alguna cosa. No, la colección. Porque ¿sabés qué? ¿Cuál es la ventaja de las muñecas antiguas de la donación Castellano-Fotheringham? Que es la colección más completa de Sudamérica. No sé si es la mejor, pero es la más completa. Tiene un poco de todo, ¿sí? Bueno, esta colección es tan variopinta, porque pensá que hay desde tarjetas postales, fotografía, pintura, mobiliario, indumentaria, platería, porcelana, peinetones, o sea, hay de todo. Inclusive cosas que ni la gente se imagina que están en la colección.
porque los coleccionistas son así. Los coleccionistas están obsesionados con conseguir esta pieza. Y si para conseguir esta pieza tienen que comprar 15 más, compran las 15 más. No las van a poner nunca en exhibición, pero esas 15 cosas van a quedar ahí. Y son colecciones muertas que están en los museos porque el coleccionista que quería comprar ese objeto la compró porque si no, no podía comprar lo otro. Claro, para llegar, para tener. Entonces, vos te encontrás con esas cosas que en muchos casos, y por eso me parece que es fundamental la comunicación entre museos, entre gente, entre profesionales de museos, porque muchas veces esas colecciones que para vos son una colección muerta, son la colección principal del otro. Entiendo. Entonces, conocernos y conocer esas colecciones muertas es fundamental. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice cuando empecé a dar cursos a mis colegas, dije, vamos a hacer que se abran los depósitos de los 10 museos de la Ciudad de Buenos Aires, los que éramos dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer que se abran esos depósitos y quiero que todos ustedes, o sea, que cada profesional de ese museo nos muestre el depósito y nos muestre las colecciones que tienen, las que no les interesan y las que les parece que son las principales. Y que las conozcamos todos y que tomen nota donde encuentran algo que parezca lo suyo, porque el día de mañana van a hacer una exposición y van a necesitar de estas piezas. Y es importante que vos hagas eso, porque yo te garantizo que todos los museos, y son muchos, en los que pasé en 40 años, todos tienen esas colecciones, todos. O colecciones que son parte de la reserva, ¿te referís a eso? Sí. O sea, me acuerdo de un director del Museo Histórico que se quejaba porque había baches en la colección. Entonces vos no podías contar toda la historia argentina. Tenías que seleccionar porque había cosas de las que no había mucho material para hablar. Por ejemplo, no había muchas cosas que tuvieran que ver con el pasado indígena, no había muchas cosas que tuvieran que ver con el mundo colonial, que más que nada en el Museo Histórico se había empezado a recopilar cosas a partir de que éramos un país republicano y que en el pasado inmediato no había nada. Bueno, en primer lugar, testimonios coloniales en el depósito había a patadas. No los veían, pero estaban. Del mundo indígena, lo que quisieras, pero no los veían. Y aún había cosas que vos te das cuenta que eran coloniales, pero vos decís, es que esto será colonial, pero acá hay un indio que lo hizo. O sea, y eso es lo importante. O sea, cuando yo entré a trabajar en este museo, lo único que importaba, de lo único que se hablaba era la platería. Y la platería se presentaba como, mirá qué ricos que fuimos. Claro, como la vedette, el atractivo. Claro, entonces vos decís, ¿quién hizo este objeto? ¿Quién extrajo esta plata? ¿Quién comercializó todo esto? ¿Quién escabulló de esa plata el quinto real que debía ir al rey y sin embargo se filtró y llegaba a Buenos Aires? Buenos Aires nunca hubiera sido la capital de un virreinato si no hubiéramos tenido tanto contrabando y tanta fuga ilegal de toda esa platería que estaba en el Cerro Rico de Potosí, que se fugaba por ese puertito en el fondo del mapa que era Buenos Aires. Cuando se hace Buenos Aires capital de virreinato, bueno, es por eso, es para evitar esa pérdida de dinero. Entonces, hay muchas historias para contar en un objeto de plata, además de decir que era lo que usaba cotidianamente un señor rico en su vajilla diaria. Es muy buena tu observación, porque hace que uno vea un poquito más cada elemento. ¿Querés decirle tu pregunta? Hola, Patricio. Buen día. Mi pregunta es, ¿cómo es ser curador en tu día a día? Todo esto. A ver, hay muchas cosas que vos podés hacer como curador. Principalmente
sos el que con su equipo, que en algún momento lo tuve, de investigadores, armamos los guiones y los textos y pensamos qué es lo que queremos contar con esto que tenemos. No es que eso se hace una vez y se acabó. Eso se hace cada vez que vos pensás en una exposición temporaria. Y cuando pensás en una exposición temporaria, hay un porqué. O sea, ¿las exposiciones temporarias cuánto tiempo duran? En teoría o en la práctica. Dependiendo del éxito, Claro. muchas veces terminamos prorrogando. Bien. O sea, me acuerdo cuando se hizo la presentación de que las hermanas Castellanos iban a donar su colección de muñecas antiguas. Esto no existía, todavía estaba, o sea, nos la habían dado, pero había que trabajarla para mínimamente poder abrir el primer núcleo de salas con patrimonio, que fue el de las muñecas. Entonces la presentación se hizo en el Palacio Noel y la capilla del Palacio Noel se transformó en una especie de barrio en tamaño natural de casas de muñecas gigantes, donde vos en el primer piso tenías muebles del siglo XIX como si fuera una casa de muñecas cortada, o sea, perdiendo la cuarta pared, y vos veías los sillones, el living, los cuadros, todo, y abajo en las ventanas vos tenías las muñecas. Esa exposición, que fue planteada vamos a hacerla por 3 meses, por lo menos, porque la inversión de construir todas esas casas de muñecas, de subir todos esos muebles, no te puedo decir lo que me insultaron para subir el piano, no uno como este, pero uno vertical, que igual pesaba lo suyo. Pero bueno, toda esa inversión, toda esa movida, bueno, por lo menos que esté 3 meses. La exposición terminó durando mucho más que eso, porque hasta hoy sigue siendo la exposición récord de público que tuvo el museo, mucho más que cuando trajimos el oro de Colombia. Que viste, vos, hay ciertas cosas como haces una promoción de que el oro de Colombia y había colas de gente. Bueno, para muñecas tenías colas para entrar. Y colas que duraron durante meses, ¿sí? No era algo que esperábamos, pero pasó. Pero las exposiciones tienen un porqué. O sea, no es porque este lugar es bonito y porque tengo una cosa bonita para mostrarte, sino que mi intención, mi interés en el pasado no es una cuestión nostálgica. Mi interés en el pasado me sirve para entender el presente y me sirve para construir mejor el futuro. Me sirve para no volver a equivocarme. Me sirve para saber qué cosas le hicieron bien y qué cosas le hicieron mal a este país o a la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que cuando uno piensa una exposición, no es, ahora vamos a sacar del arcón los trajes de novia, como fue la exposición anterior a esta de Fu Manchu. No. Lo saqué. Un traje blanco. De blanco te esperé. De blanco te esperé. O sea, me criticaron mucho el título porque dijeron, de blanco te esperé, es una cosa como pone a la mujer en un lugar. Bueno, es que yo quiero poner a la mujer en ese lugar. Y lo quise poner en ese lugar porque lo que yo quería contar con los trajes de novia desde 1871 era el más antiguo y 1944 el más moderno. Esos trajes de novia, que también fueron un sistema como este de islas que repartían el tema por todo el museo, no te mostraban solamente trajes de novia de distintos estilos y de distintas épocas. Te decían, junto a un video donde vos veías más de 200 fotografías de retratos de bodas y de novias y de novios y de las novias con sus doncellas o las novias con su familia o los novios con su familia, donde vos veías una realidad que hasta no hace mucho la mujer no podía elegir con quién casarse, ni cuándo, ni cómo. El matrimonio
no era algo, podía tener, sí, podría haber algunas circunstancias donde el amor estuviera presente, pero la mayoría no. El De amor hecho, viene después. claro, ¿Viste? Lo importante el es amor el se vestido. construye, ¿sí? Y parte de esa construcción son los hijos, o sea, si no hay hijos no se construye. O sea, ese mundo donde, en ese video, por ejemplo, donde vos veías esa catarata de fotos de distintas épocas, la cantidad de niñas vestidas de novia con un señor que ya tenía sus 30 y pico, si no más, era mucha. La situación de apenas un contacto, o sea, tengo mi mano así y la novia tiene la mano así, o yo pongo la manito acá, que es un pedestal donde hay un florero horrible, y ella pone la mano del otro lado, o sea, estoy sentado y la novia está parada, la mayoría era la novia parada y el novio sentado, y la novia poniendo la manito en el apoyabrazos, pero no en el respaldo, pero no tocándolo a él. O sea, todos esos códigos... Todo ese lenguaje silencioso. A mí me pareció, dije, mira, hay una cosa que es fundamental. Nosotros no contamos la historia, interpretamos la historia. Los historiadores interpretan. O sea, hay hechos que son incontrastables. Esos son la realidad. Ahora, yo interpreto esos hechos y eso es la historia. Eso quiere decir que yo puedo tener una interpretación, él puede tener otra interpretación, él puede tener otra interpretación, y podemos tener tantas necesarias como mis 12 tías contando la historia de mi familia, ¿sí? Y es así. Pero los hechos son los hechos. Cuando un derecho se hace consuetudinario, cuando un derecho se hace tan común y tan habitual, nos olvidamos de todo lo que costó, de cuánta gente quedó en el camino peleando por ese derecho, muriendo a veces por ese derecho. Entonces, yo dije, mira, me parece que es un momento importante porque la ola verde ya pasó y ahora tenemos una ola en contra de la ola verde, y me parece que hay que sacar a relucir que la mujer no tenía otra cosa que esperar. Esperar a que la sacaran a bailar, esperar a que se le propusieran, esperar a que el padre o la madre o los dos decidieran con quién se casaba. Y si no le gustaba, mala leche, hay que aguantarse. Porque el amor es otra cosa, el amor era, en las novelas, el amor durante todo el siglo XIX es el amor con el destino. No es el amor entre el marido y la mujer. Eso es otra cosa, no sé qué es, pero es otra cosa. El amor apasionado, el amor como nos gusta pensar el amor, y era Ana Karenina, que terminaba desgraciadamente tirándose a la vida del tren. Bueno. En los libros y en las novelas. Exacto. Entonces yo dije, es el momento para recordar que hasta, yo te diría, bien entrado el siglo XX, la mujer no decidía con quién se casaba, no decidía cuándo se casaba, ni cómo se casaba. Y tenía que pensar que su mundo era el mundo de lo privado, porque el mundo de lo público era de los hombres. El hombre era el que salía y la mujer es el que se quedaba. O sea, cuando vos ves la exposición de indumentaria que tenés acá arriba, de eso está hablando la exposición de indumentaria, de cómo esa vestimenta a la mujer la ponía en un lugar del que no podía salir. Le decía cosas muy bonitas como sos la reina del hogar, que es lo peor que te pueden decir. Porque eso es decir, vos te tenés que quedar acá, vos tenés que cocinar, vos tenés que limpiar, vos tenés que hacerte cargo de los chicos, vos tenés que... Y yo soy el proveedor, yo me voy afuera, yo me puedo encontrar con mis amigos, yo tengo una vida fuera de este mundo. Vos no. O sea, una mujer con un zapatito de cabretilla y forrado en seda no puede salir a la calle y caminar. Una mujer con un miriñaque no puede ir a trabajar. Y cómoda no está. No. Entonces, esa evolución que te lleva hacia el final de la vitrina a una pollera que te muestra las piernas, a un vestido que te deja los brazos al descubierto,
O un escote, como el vestido de la mujer de Carcavallo, que era el empresario teatral de los años 20, tiene un escote que te llega a la rabadilla. Es un término muy de viejo el que acabo de usar, pero es para decir al inicio del traste. O sea, hay que ponerse ese escote, pero lo hace una mujer que tuvo que pelear con un corsé por 50 años. O sea, esa mujer se liberó del corsé gracias a Coco Chanel, gracias a Poiret, pero gracias a la Primera Guerra Mundial. Claro. En la Primera Guerra Mundial los hombres se fueron al frente y las mujeres tuvieron que hacerse cargo de cosas que nunca habían hecho porque alguien tenía que seguir produciendo. Y después, y eso es parte o mejor dicho, es la mejor parte de la historia de la moda, cada vez que vos tenés un punto de liberación de ese nivel, tenés inmediatamente después la contrarrevolución. La mujer en los años 40 fabricó armas, condujo los colectivos. Y después, cuando la guerra terminó, le dijeron, te volvés a casa. Se acabó. Esto fue un momento, una necesidad, bueno, pero ahora tenés que volver al lugar a donde te corresponde. El New Look de Dior es eso. O sea, es volver a cosificar a la mujer en un velador lleno de metros y metros de tela, maravillosos, hermosos. Pero le está diciendo, volvé a la feminidad, o lo que yo entiendo que es la feminidad, o el lugar que yo entiendo para la feminidad. O sea, hace poco tuvimos que escuchar gente diciendo que el problema de la natalidad era porque la mujer estudiaba y trabajaba. Y porque había cada vez más homosexuales. O sea, de todos los disparates que hemos escuchado últimamente, creo que es el peor. Pero es así. Entonces, me pareció que era importante contar esta historia del matrimonio, no por la cosa ñoña de, ay, mira qué bonito el traje de novia. No, es para decir, estas mujeres, me atrevería a decir, en un 70 u 80% no conocieron el amor. Estas mujeres que vos decís, mira qué lindo el vestido de... Pobrecita, no conoció el amor. Es más, el blanco era un color que solo podían usar esa vez y no lo podían volver a usar. Y no lo podían volver a usar porque el blanco era un indicativo de que vos estabas en condiciones de casarte. Eras doncella, eras pura. Entonces no podías volver a usar el blanco. Por eso muchas se casaban, se siguieron casando con el mejor traje que tenían y no necesariamente el blanco, o se casaban de negro porque la situación que más se repetía en la vida adulta de cualquier mujer era estar de luto. Porque los protocolos de luto eran larguísimos y cuando terminaba el luto por un pariente inmediato, un familiar inmediato, se moría otro y se moría otro y bueno, entonces estaba todo el tiempo de negro. O sea, cuando vos analizás en todos los museos que tienen indumentaria qué es lo que más se recibe, ropa negra. ¿Y por qué? Y porque la gente vivía de luto. Vamos a tu pregunta. Sí. Buenos días. Te quería consultar qué papel juega hoy en día la tecnología en el momento de diseñar exposiciones. Cada vez más y cada vez es más necesaria. Porque todo depende a quién vos dirigís el discurso, ¿no? O sea, si vos querés sumar o si vos querés quedarte en un mundo del pasado. O sea, si vos querés que tu público sea el de tu edad, o si querés incorporar a las nuevas generaciones y decirles que el museo no es un espacio muerto, sino que es un espacio vivo, que no es un espacio, no es un depósito de cosas viejas, sino que es una tribuna de discusión. Porque esto que yo acabo de decir, por el tema de las novias, alguno puede pensar, no, eso no es así. Bueno, vení, decímelo, discutámoslo. Para eso lo estoy mostrando. O sea, cuando vos haces una exposición, lo que haces es una presentación de una tesis. O sea, vos decís,
esta es mi opinión respecto de este tema. ¿Te interesa? ¿No pensás igual que yo? ¿Crees que esto no es así? Bueno, discutámoslo. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que es fundamental que vos incluyas la tecnología, pero también es fundamental, y esto no lo digo para los profesionales de museos que siempre queremos sumar tecnología, lo digo para las autoridades políticas, para quienes estas cosas no requieren de mantenimiento y cuidado, porque no hay peor cosa que un televisor apagado o que un sector de una exposición donde pasaba algo tecnológicamente y se quemó y no se pudo reponer y entonces te queda un hueco negro en el medio. Es muy feo eso. Y nosotros no tomamos conciencia de que la tecnología requiere de un mantenimiento y requiere además de un aparato tecnológico, un sostén tecnológico de los museos. O sea, vos no podés estar dependiendo de un técnico afuera, tenés que tener un técnico adentro y tenés que tener un control diario. Por ejemplo, cuando hice el diseño de una vitrina en el Museo Evita, donde había que decir que esta mujer, como una especie de viento arrollador, en 7 años hizo todo lo que hizo, ¿sí? Y se murió. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner 7 Evas. Y con esas personalidades múltiples que tuvo Eva, porque Eva fue la chiquita que vino de los toldos con la valijita y el sombrerito, Eva fue la actriz radial incipiente, que no era ni muy buena ni muy mala, pero bueno, era una más del montón. Luego fue una estrella más consagrada, pero tampoco nunca llegó a ser Zuli Moreno. Fue la primera dama, muy particular primera dama, o sea, cuando vos hacés, y ese trabajo me lo había hecho para una salita introductoria, donde vos tenías los retratitos en distintos soportes de todas las primeras damas, desde la primera dama, hasta la inmediata anterior a Eva Perón. Y después tenías una foto de Eva Perón, o sea, doblabas y te encontrabas con una foto de Eva Perón con el pelo suelto, con una camisa, una especie de conjunto de pantalón y casaca, que creo que son fotos que sacaron en San Vicente. Y decía, y claro, y sí, o sea, vos ves todos estos bagres que eran tremendos y de pronto ves esta tipa y decís, y sí, fue una revolución, ¿sí? Entonces, hicimos esas 7 Evas con 7 trajes diferentes que terminaban, obviamente, con el trajecito sastre y la Eva del rodete, y la pelota y las copitas de los campeonatos Evita y qué sé yo. Y le copié una cosa que había visto en una exposición de moda, que ahora no me acuerdo cuál era, que era un mapping sobre las caras de los maniquíes. O sea, le pedí a un artista plástico que trabajaba un material que se parece al de las radiografías, pero es blanco, y que hace Sergio Lamana, que hace unas cosas maravillosas, hace unos muñecos que son como títeres y son traslúcidos, pero está todo cosido. Entonces le dibujé los distintos looks de peluca que yo necesitaba y él me hizo todas las pelucas en ese material, que era blanco igual que los maniquíes. Le mostré que la cara tenía que ser la cara lisa, pero la nariz de Eva es muy particular porque tiene una quebradura muy especial en el medio de la nariz. Dije, yo quiero que me hagas esto. Lo demás es la cara lisa, porque yo voy a proyectar el mapeo tomado de las películas de Eva y lo vamos a usar. Entonces, vos tenías gestitos en la cara de Eva, donde pestañeaba, donde sonreía, donde guiñaba un ojo,
y la gente se sorprendía porque la veías con todos sus trajes, con su peinado y con ese mapeo en la cara, y vos tenías 7 proyectores, pero cuando te pasaba un colegio, la mínima vibración hacía que el punto se corriera y la cara de Eva empezaba a deformarse de formas espantosas al final del día. Entonces eran 7 monstruos. Entonces todos los días a la mañana había que volver a calibrar los proyectores. ¿Y eso por qué? ¿Por el alto tránsito? Porque si te pasaba un colegio de 30 chicos, como los pisos eran huecos, había una vibración y esa vibración iba corriendo el punto de encuadre de las cámaras. Y te juro que, no digo que lloré, pero para mí fue una derrota tremenda que esos maniquíes quedaran con la cara blanca y su nariz quebrada y nada más, y la peluca. O sea, para quien no sabe esto, les encanta, pero yo te puedo garantizar que se perdió el 50% de la magia, porque de eso se trata diseñar una exposición, generar magia. Misterio, magia. Vamos a tu pregunta. ¿Le pedís agua, por favor, a alguien? Antes que muere, queda acá la casa de muñeca. Pedile a Silvia. ¿Está Silvia ahí? Dejé del miedo yo encerrado en una caja de muñecas. Las muñecas salen corriendo. Te escuchan, dale. Hola Patricio, buen día. Yo te quería consultar qué pensás sobre eventos masivos como la Noche de los Museos. Me encanta, me encanta. La Noche de los Museos es algo que se empezó a hacer en los tiempos de Ibarra como jefe de gobierno. Era una novedad absoluta porque abrir un museo de noche no estábamos acostumbrados. Y generaba un efecto en el público que era inusitado, que nunca lo habíamos sospechado siquiera. No solo ¿Y dónde se había hecho antes? Yo había ido en Londres antes, pero no sé si fue el primer lugar. No creo sé que... si el primero, pero a donde yo había ido por primera vez. Seguramente es Europa, pero tampoco era una cosa sistemática, eran como eventos especiales, en lugares especiales. Sí me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, de una cosa que se hacía en la Torre de Londres, que se hacía de noche, y que eran los guardias estos, los beefeaters, que eran como muy teatrales y te iban contando historias de fantasmas, entonces había que hacerlo de noche y obviamente había trucos y cosas que te hacían resaltar, pero no era una cosa que se repetía todo el cine, era un evento muy especial. Bueno, esto para nosotros, y que fuera una cosa regular, que pasara gracias, que pasara de noche, nos generó a todos aprender cosas que ni se nos había ocurrido pensar. Por ejemplo, encontrarte con alguien que te decía, porque obviamente es gratis, ese día la gente entra gratis, y que alguien te dijera, qué suerte que hicieron esto porque yo no tengo plata para venir a un museo. O sea, yo no sé qué la gente pensaba que costaba una entrada de museo, y en Argentina, porque si me dijeras que estás hablando de Ciencias Naturales de Nueva York, bueno, sí, o sea, salís de este cuarto y pasás al otro y pagaste $42, ¿entendés? O sea, porque ahí hay otra exposición, y porque si querés ver el efecto del Big Bang, tenés que pagar una cosa aparte, y si querés ver esta otra, hay que pagar una cosa aparte. Bueno, terminás el día recorriendo el museo y te gastaste una fortuna, y encima te quedaste a comer ahí, que también va para el museo. Bueno, eso acá no pasa. O sea, los museos tienen unas entradas muy económicas, pero la gente piensa que es algo distinto, o gente que dice, yo no tengo ropa para ir a un museo. O sea, que tiene que vestirte de qué para ir a un museo. O que la gente te diga, no grites, no corras, no. O sea,
¿Por qué? ¿Qué es un templo? O sea, no. O sea, no te digo que te pongas a correr por el Museo de Bellas Artes porque te van a agarrar del forro, pero tampoco la pavada, o sea, no es una cosa religiosa. O sea, me parece que los museos hay que vivirlos. La gente esa noche los vive. No entiendo por qué no pasa después. ¿Por qué no incentivamos, y eso creo que es un defecto nuestro, por qué no incentivamos a que pase todo el tiempo? A la gente, que la gente se acostumbre a que no solamente es oportunidad de noche, también es que el museo se ve distinto porque es de noche, hay como un misterio en particular porque es de noche, está esta cosa de que dependiendo del circuito te mejora. Complicidad. Es como si Sí. todos nosotros decidimos, ¿no? Es otra cosa. Si yo les contara a ellos que hay una colección maravillosa acá de muñecas, y que venga de a uno, tengo que haberlos seducido tanto como para que decidan venir. Pero si venimos todos juntos, como que tomamos el lugar. Creo que es al revés. Hay algo como que tomamos nosotros el lugar. Por ejemplo, hay algo que pasa muchísimo en este espacio en particular, y es que ese día te viene la gente del barrio. Así, También. el museo está abierto todo el tiempo. Bueno, sí, es como... Lo ven, van y vienen y lo ven. Pero esa noche vienen, ¿por qué? No sé. Bueno, yo tengo una amiga que vive a 2 cuadras del Malva y solo fue a ver. Yo no puedo entender. Bueno, igual ella no tiene libros, así que yo por eso la entiendo. Hubo una noche que fue maravillosa, de las noches de los museos, que coincidió, y eso también te demuestra que a veces las autoridades que dicen, porque no es una fecha fija, es una fecha que se va acomodando, no tienen conciencia de dónde están parados. Coincidió que el día de la noche de los museos era el día del orgullo gay. Estaba la marcha que ya había pasado, pero que seguía pasando y que tenía todo el cierre en el Congreso. Entonces, frente al público habitual de la noche de los museos teníamos una cola, porque claro, lugares para ir al baño en la marcha del orgullo nunca hay. Entonces, tenías una cola de travestis maravillosos. Colorido. Y toda la gente entraba al museo y no podía creer que se encontraba con todas esas pesadas. Yo hubiera dicho que eran fantasmas de la casa. Era maravilloso. Vamos a tu pregunta. Yo quería saber cuál es la tendencia actual en los museos del mundo y si notas alguna diferencia importante entre el Oriente y el Occidente. Bueno. A ver. Una cosa que tomamos conciencia hace unos años atrás fue que había algo que estaba pasando con el tema moda. Y era un fenómeno que en su momento ocurrió con la fotografía y en su momento ocurrió con el cine. O sea, cuando la fotografía apareció o cuando el cine apareció, era una industria y nadie podía verlo como un arte. Hoy vos decís Fellini y Fellini es un equivalente a Velázquez, ¿sí? Es un artista. Bueno, eso significa que en un punto la industria dejó de ser solo industria y se transformó en arte. Eso no invalida que siga habiendo películas de porquería o que siga habiendo fotografía como la que sacamos cualquiera movida con el celular. Y hay otra que tiene categoría de arte. Bueno, pero es una evolución que lleva en un punto a que esto que era solamente una industria empieza a ser visto como un objeto de arte que merece estar en un museo. Bueno, hace unos años atrás, te diría que más de 20, casi 30, se empezaron a hacer exposiciones de algunos diseñadores. Y no se estaban haciendo en los museos que uno espera que sea lo lógico, porque es un museo del traje o de la historia del traje, o es un museo que tiene colecciones
de indumentaria, sino que en museos donde por ahí el tema es mucho más general, mucho más global, mucho más que la indumentaria es una cuestión totalmente colateral. Y eso significaba mucho, por lo menos para mí eso significó una alerta de que se estaba dando con la moda este proceso que en un momento fue con la fotografía y luego fue con el cine. Y se está transformando en arte. Y hoy vos decís Balenciaga, y es como Fellini o es como Velázquez. Merece que sus diseños estén en un museo. Bueno, yo empecé a romper con este tema y a insistir con este tema porque veía que nosotros estábamos como dormidos en esa cuestión. Y la colección de indumentaria del museo, ni siquiera a Fernández Blanco se le ocurrió que podía ser una colección mostrable, porque para él los peinetones o los chalecos federales o las divisas o los abanicos eran objetos, testimonios históricos de un periodo muy particular de nuestra historia donde hubo enfrentamiento entre federales y unitarios, que es la historia de su familia también. Pero no era la indumentaria en sí un objeto de interés. Nunca se preguntó Fernández Blanco por qué el peinetón, que en realidad sale de una peineta que fue pensada en España, pero en realidad los que más la reprodujeron en el mundo fueron los franceses, y todas usaban peinetas y horquillas para sostenerse los peinados, pero solo acá, solo en el Río de la Plata, hubo un grupo de desquiciados peineros que hicieron que eso fuera creciendo, 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 y se llegaron a peinetones que tienen 1,20 m de arboladura. Entonces, toda esa serie de caricaturas que hizo Hipólito Bacle con las dos mujeres que se enganchan los peinetones en la calle, que eran calles como esta que ven acá, nadie se preguntó por qué pasó eso. O sea, ¿por qué es un fenómeno que solo ocurrió acá y que duró nada más que 5 años? Y sin embargo, uno de los principales propulsores de eso, que fue Mateo Masculino, que era un español que hacía ojos de buey de asta de cuerno de vaca para los barcos en Cádiz, y vino acá, se puso a hacer peines, se puso a hacer máquinas y moldes para hacer estas cosas, y lo fue haciendo más grande, más complicado, cada vez más elaborado, con más materiales, con incrustaciones de oro, de esmalte, y en 5 años se hizo millonario. Y esa posibilidad que ofrecía Buenos Aires como puerto, de expectativa, de esperanza, de crecimiento, de movimiento, de cosa novedosa, tenía que ver con que había una sociedad de comerciantes, algunos más adinerados que otros, pero no demasiado pulidos, que de golpe, cuando Rosas avanza sobre la campaña del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y le negocia a los indios y consigue no solamente ganar territorio, sino que cabezas de ganado cimarrón, que era el ganado que andaba suelto, transforma a esa sociedad que lo apoyó económicamente para hacer esa campaña de comerciantes a hacendados. En una generación de padres del siglo XVIII, y ellos nacidos a principios del siglo XIX, esa generación se transforma de una sociedad de comerciantes en una sociedad de hacendados. Y eso es un golpe económico muy grande y muy rápido. Ese es el origen y la semilla de nuestra, entre comillas, aristocracia. Y esa sociedad que empieza a verse a sí mismo como los generadores de algo, y entonces aparecen los retratos pareados en todas las casas, porque a partir de nosotros dos
empezó esta familia, que después eran los Anchorena, o que después eran, no sé, los Gainzapaz. Bueno, esa familia es de nuevos ricos. ¿Y qué hacen los nuevos ricos? Cosas exageradas para mostrarte, mirá cómo de tener la fonda de papá o la fábrica de jabón de mamá y papá, ahora somos hacendados y tenemos miles de cabezas de ganado. Bueno, vean los retratitos de Pellegrini, que siempre se los mostró como, mirá qué sencillos que eran, mirá qué bueno, no. Si vos ves toda esa galería de personajes de Pellegrini, Pellegrini está justamente retratando a esa sociedad. Las mujeres de los retratos de Pellegrini tienen todos unos peinetones gigantescos. Algunas de ellas tienen a veces dos relojitos, uno pinchadito acá y otro en el cinturón. Una locura, o sea, en una sociedad donde no hacía falta el reloj porque tenías en el silencio que hoy no tenés en Buenos Aires, en esa época, plazas, vos tenías una iglesia cada 10 cuadras. O sea que las horas, las medias y los cuartos te sonaban con las campanas de las iglesias todo el tiempo. O sea, vos querés saber la hora, esperá unos minutos y la iglesia te lo cuenta. Pero esa señora tenía tenía unos collares gordos, unas cadenas gordas de oro, pulseras, anillos. Aparecen sentadas en sillitas o sentados en sillitas o en sofás que los hacían traer de Nueva Orleans. El marido de Mariquita Sánchez de Thompson, que era el marino con ascendencia de Estados Unidos, tenía contacto en Nueva Orleans y traía esos muebles para acá. O sea, eran muebles importados. Las casas que siempre te las pintaban como eran todas de cal blanca. ¿De dónde la cal blanca? Nada. O sea, tenías fondos con imitación de mármol en el zócalo y con un guardasilla absolutamente elaborado a la manera de los estilos pompeyanos, porque no se olviden que a principios del XIX el descubrir Pompeya significó un montón de estilos neoclásicos que inundaron el mercado, en la ropa, en la decoración de las casas, en los objetos, en la moda. Entonces, esas señoras y esos señores que se hicieron retratar por Pellegrini eran nuevos ricos. O sea, Mateo Masculino, con sus peinetones gigantescos, es el Versace de 1830. Sí, en el Museo de Bellas Artes hay incluso los abanicos, hay abanicos que tenían también mini reloj. ¿Vamos a tu pregunta? Sí. Hola, buen día. Buen día. Quería saber cómo surgió la idea de contar y exhibir la historia de Fu Manchu. Esta casa, o sea, así como el Palacio Noel es el lugar privilegiado si vos querés ver qué pasó durante 300 años de historia colonial. El Palacio Noel, ¿sabe cuál es? Es el Museo Fernández Blanco que está en Suipacha, ¿no? Suipacha, entre Libertador y Arroyo. Muy bien. Bueno, vos querés ver algo que tenga que ver con el mundo colonial de este país en el que vivimos y de esta ciudad en la que vivimos, bueno, tenés que ir al Museo Fernández Blanco, al Palacio Noel. Yo lo que quise con esta casa es que si vos querías ver cómo fue ese periodo contradictoriamente llamado la Belle Époque, que es desde mediados del 19 hasta en el mundo occidental con la guerra del 14, a nosotros se nos prolonga un poco más porque la guerra, si bien nos afectó, estaba allá, nosotros nos fuimos a un campo de batalla, no participamos de la guerra, entonces nuestra Belle Époque se puede trasladar hasta por lo menos el quiebre democrático en 1930. En ese mundo de la Belle Époque, que digo que es contradictorio porque de bella época lo único que tuvo fue lo que pudo vivir 50 familias que tenían la posibilidad de viajar en un paquebote a Europa en primera clase, vestirse en casas de alta costura en París o los señores vestirse en Londres,
estar 2 o 3 años recorriendo Europa, porque la Grand Tour no era un viaje como lo que hacemos nosotros, que vamos en un avión, estamos 15, 20 días y nos volvemos. No, había que quedarse como 2 años o 3 años. Y vivían, tenían un palacete en París y un palacete acá. Bueno, para ellos, claro, la Belle Époque fue la Belle Époque. Ahora, para la inmensa mayoría, no. Porque la inmensa mayoría no solamente no tenía el acceso a todos esos placeres, sino que laburaba mucho, sin horario, sin edad, sin derechos, sin vacaciones, sin derechos de un niño que no puede trabajar. Las hermanas Castellanos que donaron las muñecas estas se enojaban cuando yo decía que las fábricas de muñecas estaban llenas de niños, porque los detalles de pintados a mano requerían de manitos chiquitas. Entonces había muchos niños trabajando en el proceso de la fabricación de una muñeca, y esos niños nunca en su desgraciada vida iban a jugar con una muñeca como esa. No estaban al alcance de sus bolsillos. Viajar en primera clase y viajar en tercera clase eran 2 mundos totalmente distintos. De hecho, no se podía pasar de una clase a la otra. Entonces, piensen que en esa época, en ese mundo conocido como la Belle Époque, donde no había televisión, donde no había celulares, no había internet, no había otra cosa que no fuera el teatro, no había cine. En el teatro, si vos sabías el idioma, podías disfrutar de un espectáculo teatral. Pero si vos no sabías del idioma, los magos tenían una cosa absolutamente inclusiva. Sus espectáculos casi eran mudos. Solo había que verlos. La cosa efectista. Claro, ellos hacían prodigios prácticamente sin hablar. Entonces, en una sociedad como la nuestra, o sea, pensá esta casa, donde había 4 personas que eran la familia Fernández Blanco. Y después tenías el doble de personal de servicio. Estaban los españoles, el mayordomo español y la mujer, pero todos los demás eran extranjeros que no hablaban castellano o hablarían con dificultad. Entonces, para toda esa gente, para esa ciudad o ese país donde la mitad de la población era extranjera, yo te diría que un espectáculo de magia era un espectáculo que estaba al alcance de sus posibilidades de entendimiento. Y además, en una sociedad que todavía, porque parte de la Belle Époque, parte de ese belle es la inocencia. De hecho, para muchos, para mí como historiador, yo prefiero catalogarlo como la era de la inocencia más que como la Belle Époque, porque en realidad la inocencia que se pierde con la Primera Guerra Mundial, y no es que no hubiera habido guerras antes, y no es que no hubieran sido cruentas, pero todo lo que se hizo en esa Primera Guerra Mundial superó la crueldad de lo que nunca había ocurrido antes. Se perdió la caballerosidad por decir algo. Pero se hicieron cosas terribles. Los bombardeos de noche con el Zeppelin, que era un monstruo que volaba. Imagínense un tremendo surubí en el medio de la noche y tirando bombas sobre Londres o sobre París. Imagínense el arma letal de los gases que te dejaban, si sobrevivías a eso, te dejaban trastornos de por vida. O sea, ahí se pierde la inocencia, ¿sí? Entonces ese mundo inocente, ese mundo que se maravillaba como se maravilla hoy, y a veces un chico, los magos en ese mundo eran como los rockstars y eran personajes con un peso fundamental.
si hubo uno que fue probablemente el mejor de todos y el más famoso, fue Harry Houdini. Era un mago en Estados Unidos, era de familia judía, e hizo las mayores proezas que se conocen y todos querían imitarlo, y fue una estrella internacional. O sea, esa gente se la pasaba de gira. Y Houdini llegó a un punto de su vida donde muere su madre y queda trastornado. Y se obsesiona con la idea de que él tiene que comunicarse con su madre, y va a toda la parafernalia de médiums y de videntes para consultar, que él quería comunicarse con su madre. Y lo que le pasa es que como un mago y buen mago que era, empieza a descubrir los trucos. Entonces empieza a desenmascarar a todos estos personajes y se da cuenta que entra como en una cruzada para desenmascarar a todos estos estafadores que supuestamente te decían que hablaban con los espíritus y que lograban comunicarse con los muertos y qué sé yo. Y entonces hace de eso todo una cosa, un espectáculo en París extra. había una época que decían las mesas que hablan. Claro. Y todos, no sé, se había puesto de moda en la alta clase también, como Sí. se reunían para, Absolutamente. para hablar con los espíritus. Entonces, Fu Manchu era el último vástago de una familia de magos holandeses que por muchas generaciones, y casi te diría que es un caso único, habían sido siempre magos. Cuando él era niño, él nace en Inglaterra porque sus padres están de gira, ellos se llaman Bamberg de apellido, y en un momento, todavía siendo niño, viaja con sus padres en una gira por Estados Unidos. Y en Estados Unidos existía una asociación de magos cuyo presidente era Harry Houdini. Entonces, en una celebración de esta asociación de magos, el padre de Fu Manchu, que todavía no era Fu Manchu, que se llamaba Okito, ese era su nombre artístico, le presenta a su hijo a Houdini. Y Houdini le dice que quiere que lo asista en un acto de magia que él va a hacer. O sea que el debut como mago de Fu Manchu fue como asistente del mejor mago del mundo. Y el primer nombre que tuvo Fu Manchu, que fue Psycho, se lo puso Houdini. Porque los primeros trucos que él hacía era del tipo de magia psíquica, que es cuando tengo un asistente en el escenario que tiene los ojos vendados y el mago va al público y entonces te agarra a vos y te dice, ¿cómo se llama esta señorita a la que le estoy tocando el hombro derecho? Y en todo eso que estoy diciendo estoy dando un código de cosas para que yo, con los ojos vendados, pueda decir, se llama Elvira, y tiene tanta edad, y esto y lo otro, y le gusta tal cosa. Y Elvira queda loca, porque dice, ¿cómo se enteró de eso? Bueno, entonces, esos fueron los primeros actos que él hizo. Él tuvo siempre un encuentro muy fuerte con su padre. Su padre era un mago muy conocido y Fu Manchu siempre le estaba diciendo, este truco podría ser mejor si se hiciera tal. No, vos no sabes nada. Yo le pondría algo más a este final porque no, de ninguna manera, siempre se hizo así. Bueno, entonces un día se pudrió y él empezó a hacer sus cosas separadamente. Y se fue de gira con otros magos. Fue un quiebre muy fuerte a nivel familiar de esta circunstancia, pero él se la bancó. Y en una de esas giras, él llega a Buenos Aires y queda fascinado con Buenos Aires. Y dice, yo me voy a... ¿En qué momento? 1929. Ah, ok. Él debuta en 1929 en Buenos Aires en un espectáculo, él solo no, él como cabeza de compañía, pero con todo un equipo de gente, en el Viejo Teatro San Martín. Okay.
Pero él pasó por todos los teatros, los grandes y los chicos. Y eso era parte de por qué estos magos eran tan populares. Porque en todos los teatros, en los grandes y en los chicos, en todos los teatros vos tenías la diversidad en las localidades. Si vos estabas en el Paraíso, que te morfabas toda la función de parado, era un precio de centavos. Entonces, todo ese público de gente mayoritariamente humilde, que no tenía acceso ni siquiera a ese único lugar que podía darte algún tipo de entretenimiento, como el teatro, podía ver estos espectáculos por un precio vil. Estaba en el último escalafón en el techo del teatro, no escuchaba muy bien, o no veía muy bien, pero iba vivenciando lo que todos... Entonces... Si apareció un elefante, apareció un elefante. Claro. Entonces, peor era si lo hacía desaparecer. Entonces, estas cosas, estos personajes estaban todos rodeados de una cosa misteriosa siempre. Y para el mundo occidental la cosa misteriosa siempre tenía que ver con Oriente. Por eso casi todos se vestían de chinos, o se vestían de hindúes, o se vestían con ropa exótica. Y lo exótico siempre picaba en el público occidental, siempre ganaba. En la moda, en la decoración. En todo. O sea, había esa exposición maravillosa que se había hecho en el MET y que también se hizo en el Victoria and Albert, que era sobre orientalismos en la moda. ¡Pah! Era, pero una panzada. O sea, descubrías tantas cosas que decís, ay, nunca se me hubiera ocurrido pensar que esto tenía algo de chino. Y sí, tenía mucho de chino. O sea, de hecho, ese sombrero que tiene el chinito que está ahí abriendo la puerta, que era este era el espectáculo con el que abría Fu Manchu. Iba pasando, un asistente iba pasando las placas estas y te contaba la historia de la magia. Entonces había magos del siglo XVI y del siglo XV y del siglo no sé cuánto, y el último era Fu Manchu. Entonces cuando llegaba Fu Manchu se abrían las puertas, porque eso es una puerta, y Fu Manchu aparecía en vivo con el mismo traje que tenía ahí en la... Bueno, ese sombrero que tiene el chinito asistente, en realidad es un sombrero de la colección nuestra, que es un sombrero de playa de los años 30. Pero a mí me daba tan chino que lo usé. Pero bueno, digo, ¿por qué hice esto? Porque me parece que la magia y los magos son un tema que es fundamental dentro de este mundo de la Belle Époque. Y tiene que ver con esto que estoy contando. Era algo que cautivaba a todos los públicos, al más pobre, al más extranjero, al menos entendido y al más culto y al más elevado. Había espectáculos fabulosos, los de este señor, que no solamente fue importante porque es el mago más importante que pisó Argentina y el que decidió quedarse y el que abre la primera escuela de magia en Argentina. O sea, el iniciador de la magia en Argentina es Fu Manchu. Y me pareció que había que hacerlo. Coincidió un año antes el biógrafo de Fu Manchu, que tomó una autobiografía inconclusa, la reescribió, la completó, la ilustró, porque además de ser el biógrafo, es el coleccionista que tiene prácticamente todo lo que quedó de Fu Manchu en su poder, me pide un día hacer la presentación del libro de Fu Manchu acá. Yo dije, mira, o sea, si pide hacerlo acá, no creo que sea solo porque le gustó la casa. Cuando lo escuché hablar, me di cuenta que él también compartía este pensamiento de cuán importantes fueron estos personajes en ese periodo. Te diría que si hubo alguna figura ejemplar, alguna figura que concitaba el interés del público en general, o eran los magos o eran las grandes divas. En la ópera o en el teatro.
y algunas que no eran tan divas de teatro, pero que tenían una vida tan rimbombante y tan escandalosa y tan llenas de situaciones extraordinarias que la parte de espectáculo en los diarios, que siempre fue muy nutrida, era o alguna cosa que había hecho absolutamente extraordinaria Fu Manchu o Houdini en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, o estas señoras que, no sé, el marajá de no sé dónde le había regalado el diamante no sé qué, y se había patinado toda la plata en un casino en Niza, y pasó de ser millonaria a ser una mendiga en la puerta del casino de Niza. O sea, ese tipo de cosas eran las que te llenaban la prensa. Entonces, estos personajes, si esto era un espacio donde vos podías ver cómo fue la Belle Époque en Buenos Aires, y en esa Belle Époque donde convivieron las 50 que tuvieron una Belle Époque, las 50 familias que tuvieron una Belle Époque, y toda la inmensa mayoría que tuvo que trabajar para esas 50 familias y que no la tuvieron tan bella, bueno, este tema era un tema que los tocaba a todos. Y este tema de la magia y de los magos, me pareció que era un tema que no se había tratado en la casa y que había que hacerlo. Hoy hemos sido unos privilegiados porque, mira, así tan cómodamente podemos vivir toda esta época. Te digo que tenés la historia de tus 13 tías. ¿Cuántas tías 12. eran? 12. Bueno, yo soy la 13. De las 12 tías, todas las historias te las enseñaron, aprendiste a contarlas. Somos muy privilegiados, gracias por todo lo que sabes, porque es maravilloso. Él ha atravesado casi todos los museos, todo lo que armamos y todo lo que sucedió y va a seguir sucediendo. Este hombre maravilloso hizo escuela en eso, así que muchas gracias por recibirnos. Gracias. Muchas gracias de verdad.